Comenzamos ni más ni menos con Yelenis Reina, siguiendo de cerca esa crisis sanitaria dentro de Cuba que pudiera emigrar al extranjero. La arbovirosis, como se le califica, está dejando muertos dentro de la isla, está dejando personas mayores, niños, y no parece que el régimen de La Habana muestra tener un control sobre ese riesgo. Para hablar sobre ello, quiero invitar a un doctor conocidísimo dentro de Cuba, el doctor Alfredo Melgar, especializado en medicina interna, es fundador de la organización Solidaridad Sin Fronteras, pues ayuda de cerca, pues llega muy de cerca a la actividad de ayuda internacional con su organización. Y aquí en nuestra comunidad de la Florida, pues es muy conocido también, pues ha traído casos muy graves a ser atendidos aquí en Estados Unidos. Doctor, no le demoro más la presentación. Bienvenido aquí a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias por aceptar la invitación y hablarnos y hacernos conciencia a todos de lo que está ocurriendo allí en Cuba, porque muchas personas dicen: Yelenis, sí nos estás informando, pero en realidad, ¿cuál es la verdadera cara de esa arbovirosis dentro de Cuba y sus riesgos? Bienvenido. Gracias, Yeleni, gracias por la invitación. Yo creo que es una situación crítica, muy grave, como tú mencionabas anteriormente. Lleva esto ya meses ocurriendo dentro de Cuba. Lo clasificaron como un síndrome febril inespecífico, donde ya la gente, por ejemplo, en el área de Varadero y Cárdenas, se estaba infectando, fiebre alta, dolores articulares, y no sabían, decían que era un síndrome febril. No, no es un síndrome febril inespecífico, es una epidemia que se ha diseminado ya por toda la isla, que consiste en 3 virus transmitidos por mosquitos, que son el dengue, el chikungunya y el oropuche. 3 virus, los cuales tienen complicaciones muy graves. Y por eso es que la gente está muriendo y el régimen lo ha ocultado y están mintiendo. Ahora, El Ministerio finalmente, de Salud Pública, hablando de ese régimen que lo oculta, y hablemos de cifras, es importante. Ellos dicen solo unos casos, como bien mencionabas, hace unas semanas decían que eran unos escasos casos por diferentes provincias. Ya tuvieron que admitir que tenían unos 47,000 pacientes con síndrome febril específico, pero la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, está hablando de muchos más. En el reporte del mes de octubre, la OPS estaba cuantificando 700 nuevos casos de virus diarios. Es una epidemia, como así es, mencionábamos. Yelen, así es. Primero, son dos razones por las cuales están dando cifras que no son reales, porque en primer lugar ellos dicen que hay 47,000 hospitalizados. Siempre estos regímenes socialistas y comunistas ocultan la verdad por varias razones. Primero, por mantener la propaganda. Cuba se vende como una potencia médica, y en segundo lugar, para no afectar el turismo, muy importante. Pero también está la otra realidad. Muchas personas en Cuba no van a los hospitales, no van a ningún lugar, se quedan en la casa, porque si van a un hospital en las condiciones sanitarias en que están, van a estar peor. Las imágenes que han salido son horribles. Pacientes Ahí las en tiene. el piso, ahí, piso de los hospitales. Ahí van a ser atendidos. Entonces, ¿quién quiere ir a un Horrible. hospital cubano? Los médicos están en las misiones. Han mandado miles de médicos a las misiones a buscar dinero en otros países. No hay medicamentos, no hay reactivo para hacer el diagnóstico. No saben lo que tiene el paciente. Pero encima de eso, en mi opinión, ¿por qué está muriendo tanta gente? Porque el sistema inmunológico del cubano está muy deprimido. Si no se alimentan bien, si no hay medicamentos para controlar la diabetes, la hipertensión, las enfermedades subyacentes, cuando contrae uno de estos virus, cualquiera de los 3, dengue, chikungunya, oropuche, se complican. El oropuche se puede complicar con meningitis y neumonía. El dengue, hay un dengue clásico que tiene fiebre, dolor de cabeza, rash en la piel, pero hay un dengue hemorrágico que es muy grave, porque produce hemorragias internas. Y el chikungunya, otra enfermedad transmitida por mosquitos, produce inflamación en todo el cuerpo, en las articulaciones,
que puede persistir meses o años. Por eso es que está Meses tan o seria la años. situación. Correcto. Hay pacientes Justo que le se quería quejan de dolores preguntar, articulares. Sí. justo le quería preguntar porque hemos tenido casos de personas, nos han escrito al programa, de que tienen esas inflamaciones, de que han tenido esos estados febriles y que creen que en una semana o dos van a pasar ese virus. Eso le quería preguntar, ¿qué tiempo pudiera la persona sentir estos síntomas de esta arbovirosis? Muy buena esa pregunta, por lo que vamos a hablar después de las recomendaciones. El periodo de incubación de casi todas estas infecciones virales o arbovirosis, como se llama, es de 7 a 10 días o quizás más. Ese es el periodo de incubación. Es decir, la persona está asintomática o tiene algún malestar, pero no los síntomas clásicos de la enfermedad. A los 10 días es que se desarrolla la enfermedad como tal, que es tan fuerte donde ya la persona se derrumba. Fiebre alta, deshidratación, rash en la piel, dolores articulares, dolores musculares. Allí es cuando aparecen los síntomas serios que van a las complicaciones si no se trata inmediatamente. Es la complicación que ha traído la muerte de tantas personas y que ha colapsado, doctor, pues los funerarias, no solo ha colapsado hospitales, ha traído complicaciones a causas recientes de una niña muy pequeña que acaba de fallecer. Los familiares han denunciado que fue una mala práctica porque estaba deshidratada, tenía un diagnóstico de prediabetes, algo así, estaba leyendo, pero en vez de ponerle un suero, ahí está la foto de la pequeña, en vez de ponerle un suero e hidratarla de solución salina, le pusieron un suero de destroza al 30%. Y luego la mandaron a su casa. Y allí, pues entonces, se puso grave y falleció. Se llama, ahí tiene la fotografía de Sheila Sinai Escobar Puente, una niña de solo un año en la provincia de Santiago de Cuba. Falleció en el Hospital Pediátrico Juan de la Cruz Martínez Maceira, llamada la ONDI, para quienes conocen el interior de Cuba. Estas complicaciones vienen por muchas razones, pero como médico me lo va a decir. Acaba de mencionar algo muy importante. Los médicos están en misiones. ¿Qué crees? ¿Que sean estudiantes los que estén a cargo de lo que es el cuidado médico dentro de Cuba? Sí, claro, hay miles de médicos en las misiones, Yeleni, que se han ido, que lo han enviado, unos voluntariamente porque quieren estar un poco mejor, ¿no? Salir de ese caos, y otros porque el gobierno le conviene para obtener de allí dinero de la explotación de los médicos. Yo creo que lo que está pasando es que los que quedan están exhaustos, los médicos ya están al límite, tienen llenos los cuerpos de guardia, los policlínicos. Entonces, claro, los estudiantes de sexto año los están usando también, las enfermeras, todo el personal que tienen para poder que la familia vea algo, una cierta atención médica. Esta niña, lo más probable es que llegó con una infección de este tipo, deshidratada, tenía a lo mejor una prediabetes no tratada, le dan destroza en vez de darle solución salina normal para hidratarla. Quizás eso le subió más el azúcar, no la chequearon, se complicó, desarrolló una neumonía o una meningoencefalitis, que ya he visto casos que dicen, han ido al cuerpo de guardia con meningitis y están horas allá afuera, horas esperando en el servicio de emergencia con una meningitis. Es una enfermedad seria porque es una inflamación de las capas del cerebro y eso es una emergencia. Entonces yo creo que a lo mejor la mandan a la casa porque no tienen cama, ya está, todas las camas están llenas y ahí fallece. Esto es un dolor muy grande, ¿no? Que nuestra gente esté muriendo en esas condiciones de antihigiene. Importante un punto, Irene. Lo más clásico de estas enfermedades virales infecciosas no es el tratamiento. La clave de estas enfermedades es la prevención. La prevención, porque estas son enfermedades ¿Cómo se virales. haría? Esta también, la prevención. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Basuras por todas partes, desecho, aguas contaminadas, aguas acumuladas,
La gente no tiene agua potable, no tiene electricidad. Los mosquitos están proliferando porque estas son enfermedades transmitidas por mosquitos. Una es Aedes aegypti, el otro es el Culex, diferentes mosquitos y se están reproduciendo constantemente, pican a un enfermo, se lo transmiten a una persona sana y es una cadena que empezó en Matanza, Varadero, y está en Guantánamo, Las Tunas, Camagüey, Holguín, Santa Clara, La Habana. Todo el país está infectado de todas estas enfermedades virales. Fumigar, fumigar sí, ayuda, pero dice que no tienen Claro. combustible y las fumigaciones son así indiscriminadas. Tampoco controla la situación que es tan grave en estos momentos. Por eso en la conferencia de prensa que tuvimos en la sede Soledad Sin Frontera y la Cruz Verde Internacional, nosotros ahí vamos a promover o recomendamos tres puntos importantes. Tres. En mi caso, yo recomiendo tres para enfrentar esta crisis. Número uno, el nivel del CDC de los Estados Unidos y de la Embajada Americana en Cuba tiene que subir del nivel 2 al 4. ¿Qué significa esto? El nivel 2 es viajar con precaución. No. El nivel 4 es no viajar. Porque si viaja una mujer embarazada, un niño, una persona se puede enfermar y complicarse allí en Cuba. O si viene infectado, lo puede transmitir. Aquí en la Florida hay dengue, porque hay mosquito que transmite el dengue. Entonces pone a riesgo también De la eso comunidad. mismo quería preguntarle, porque en el programa anterior hablamos de este tema, no dejamos de mencionar este tema para hacer conciencia, no solo de la cantidad de deficiencias que hay dentro del régimen de Cuba y de la cantidad de personas que están muriendo dentro de las cárceles porque tienen un mensaje diferente de cómo piensa el régimen, sino en las calles ahora. Se les están muriendo la gente en las calles. Y quería mencionarle sobre eso porque justo ayer yo hablaba de la cantidad de personas. Yo me di la tarea de buscar la cifra, doctor. Desde aquí, desde Miami, hice una alerta y una recomendación a las autoridades locales, y es muy importante que la hayan hecho ustedes en esa conferencia de prensa de Solidaridad Sin Fronteras y de la Cruz Verde. Yo hice referencia a la cantidad de viajeros que salen desde aquí, desde Miami. Aquí tenemos oficinas de envíos de paquetes a Cuba. Y estas oficinas pues tienen unos empleados que muchos conocen como mulas. Estas mulas tienen que viajar y usar el aeropuerto internacional nuestro de Miami para llegar a Cuba y llevar estos paquetes. ¿Sabes cuántos vuelos salen a Cuba semanalmente, doctor? Me imagino que lo sepa. Cerca entre 79 y 90 vuelos semanales. Por semana están viajando desde Miami a Cuba y de Cuba a Miami más de 13,000 personas. ¿Es un riesgo que estamos corriendo? Yo le pregunto, yo quería hacer esta pregunta hoy. ¿Es un riesgo que estamos corriendo aquí en el condado de Miami-Dade? Es un riesgo tremendo. Primero, porque lo que ya mencioné anteriormente, estas no son enfermedades que se contraen y ya en unas horas el paciente tiene síntomas. No, estas son enfermedades que tienen un periodo de incubación, desde que lo pica el mosquito infectado hasta que desarrolla los síntomas. 3 a 7 días. Quiere decir, esa persona puede regresar infectada e infectar a otros porque está el agente transmisor. Aquí hay mosquitos de ese tipo y puede infectar a otras personas. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Embarazadas y niños. El mayor riesgo, por tanto, no es viajar con advertencia, es poner una alerta, no, 4, esa es la 4, que es no viajar a un país donde puede poner en riesgo su vida o la de otras personas. Yo entiendo que Ahí vamos nosotros aquí a mencionar los países que se han pronunciado y han sido muy pocos, y entre los pocos está así, como mencionas, el nivel 2 de los CDC que han puesto para viajar, está Estados Unidos, también España y México, pero no dicen no viajar. La alerta que han emitido es viajar con precaución, y ahí está la gravedad del asunto. Vienen las fiestas ahora, son días festivos, donde todo el mundo se va a reunir y donde todo el mundo quizás fue a Cuba, dejó el paquete, vino y se vino a reunir en familia. Y ahí está la complicación y del peligro de la transmisión. Vamos a ver unas declaraciones del que yo le llamo el Fauci de Cuba, pero el malo, el bueno no, el malo.
de Francisco Durán, porque la verdad es que para pararse frente a una televisión estatal todos los días, esconder no solo cifras, sino decir cosas incoherentes de la mano de un científico, como es él, un doctor, y decir las cosas que vamos a escuchar ahora, hay que estar, yo los tengo a todos desconectados de esa realidad. Para mí todos están como desconectados, porque ver las personas que están colapsando en los hospitales, como hemos visto aquí, imágenes que llegaron desde Bayamo, colapsando en las funerarias, sin diagnóstico, como mencionaba, yo lo había dicho aquí, no hay de nada, no hay insumos médicos dentro de Cuba y mucho menos un cultivo, como mencionaba usted como doctor, para detectar a través de un análisis qué tipo de enfermedad tiene. Y este hombre todavía sigue frente a una cámara de televisión estatal minimizando la gravedad del asunto. Y luego quiero que sigamos hablando de estas declaraciones de Francisco Durán, el doctor Francisco Durán, al que yo llamo el Fauci de Cuba, el que está enfrente del Departamento de Epidemiología en Cuba. Vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a decir, en el día de ayer se captaron 1.706 pacientes con el síndrome febril inespecífico, que es como ingresan las personas al policlínico, a su médico de familia, al hospital. Síndrome febril inespecífico. Y se ingresaron 3.226. Es verdad que por la sintomatología muchas personas se ingresan, por ejemplo, en el día de ayer se ingresó el 84,1% en su domicilio, seguido por su médico de familia, por su enfermera, y una parte menor, el 16,9%, permanecen ingresados en instituciones de salud. Y hoy permanecen ingresados en el país 47.125 pacientes. Son las cifras que tenemos en estos momentos de las personas que se han identificado. Doctor, ingresados a domicilio, ¿eso es un nuevo término científico? ¿Existe? Ingresados a domicilio. ¿Qué va a recibir una persona, un paciente enfermo en el domicilio, que tiene fiebre alta, que está deshidratado, que tiene inflamación, sin hacer el laboratorio, sin saber lo que tiene? Porque hay una diferencia. Por ejemplo, en el dengue no se puede usar ni aspirina ni antiinflamatorio, porque si se complica con el dengue hemorrágico, la persona muere. Entonces, ¿cómo lo va a tratar en la casa? ¿Con qué tipo de hidratación? ¿Va a preparar un poco agua? Si no tiene agua, si no tiene electricidad, todo es una mentira y un engaño. Las cifras tampoco son reales. ¿Cómo va a saber si la persona, hay tanta gente infectada, cuál es el número real de los enfermos? O sea, está fuera completamente de la realidad. Pero antes hablábamos, por ejemplo, Yeleni, de las alertas del CDC. Fíjate lo que mencionaba, ¿no? La alerta es: protéjase de la picada del mosquito, use mosquitero, evacúese, busque un punto de evacuación. En Cuba, un punto de evacuación, consulte con su médico. Esas son las recomendaciones del CDC en la alerta. No, señor. La recomendación es no viajar en un momento crítico que está viviendo el país, porque pone en riesgo su vida y la de otras personas. Por eso quería mencionar lo que habías dicho anteriormente, que es muy importante y que nosotros lo dijimos en la conferencia de prensa. Lo otro que mencionamos también, Yeleni, fue la ayuda, ¿no? Todos coincidimos que hace falta ayuda humanitaria, muy bien, pero tiene que ser una ayuda supervisada, como la que hice yo con el Padre Santana en Fe en Acción, aquel proyecto del Padre Santana. Mandábamos medicinas a Cuba, yo las clasificaba porque estaba en inglés, no sabía para qué se usaban, y después por Radio Martí, Padre, recibimos el medicamento, muchas gracias, la gente del pueblo. Pero ayuda humanitaria para que ellos se apropien de ella y los repartan en 2 o 3 hospitales de La Habana, no. No estamos de acuerdo con eso. No, y luego la venden. Hace poco se divulgaron imágenes a través de redes sociales donde estaban repartiendo agua embotellada, que esa agua llega del extranjero, de un banco de ayuda humanitaria, y la estaban vendiendo en barrios del oriente de Cuba. Tenemos otras declaraciones del doctor, pero quisiera luego tener
puntual y no faltar a ello, en hacerla hincapié en informar a estas personas que van a Cuba cómo pueden proteger a sus familiares cuando regresen. Y quisiera que luego habláramos de eso, pero tengo las declaraciones, una segunda parte de escuchar al Fauci de Cuba para ver qué es lo que dicen, cómo están combatiendo ellos esta crisis, porque no se nota que lo están haciendo en lo absoluto, se le está yendo de las manos y la crisis sanitaria en Cuba literalmente está en terapia intensiva. Vamos a ver qué están haciendo para ver cómo eliminan estos focos de los mosquitos. Es el mosquito de Aedes. Por lo tanto, es la misma transmisión. Mira, hay acciones de lucha antivectorial, hay fumigación, hay abatización, hay acciones, fumigación intradomiciliaria y fumigación extradomiciliaria, pero son todavía insuficientes. Para ser honesto, tenemos todavía que incrementarlos más. Y entonces, como me decía la señora ayer, pero es que en mi casa no han fumigado, es posible. Además, fíjense, si usted no notifica, que lo notifique y no vayan, eso es una cosa mala. Pero si usted no notifica, no tiene forma, porque no se está haciendo una fumigación masiva. ¿Dónde se encuentran las mayores dificultades, doctor? Las mayores dificultades muchas veces en el personal y en los equipos. Y yo, por ejemplo, te puedo dar un dato ayer. Ayer se cumplió el 79,9% de lo planificado. Y no trabajaron 223 equipos, de ellos 163 por falta de fuerza, que ese es un elemento importante, que algunos organismos han estado apoyando, pero que necesitamos que continúen en el apoyo para la fumigación, porque de los operarios no tenemos mucho en estos momentos. En conclusión, no hay fumigadores, no hay equipos, no hay químicos para hacer nada de eso, y como me escribían en uno de los, me comentaban en uno de los programas, me decían, Yelenis, si pagas, te fumigan, porque sabes cómo es todo en Cuba. Y me imagino que no hay fumigadores porque esos les dan el equipo, les dan los químicos y ese está pues vendiendo su servicio a aquel que lo pague. Y entonces no se hace el trabajo, no hay una disciplina ahí adentro, doctor. Yeleni, este doctor se está yendo por las ramas y no va al meollo del asunto. Usted puede llegar con los aparatos eso y fumigar dentro de las casas, lo cual pacientes que tienen asma o problemas respiratorios lo afecta y lo complica, esa cantidad de químicos. Podrá fumigar todo lo que quiera, pero si no resuelve la situación higiénico-epidemiológica que tiene el país, no llega a una conclusión. Si hay basura por todas partes, basurero, que aquello es tremendo como se ve en las imágenes. Las aguas acumuladas donde se reproducen los mosquitos. Si no tienen electricidad, la oscuridad ayuda también a que los mosquitos estén allí, porque una de las recomendaciones es no salga al aire libre en las horas donde está mayor actividad de mosquitos, es decir, en el atardecer. ¿Y cómo le va a decir a la gente no salga si no tienen electricidad, se están asfixiando no hay dentro de la casa? Entonces, y tienen que abrir las puertas para refrescar toda la casa. Claro que sí. Y el agua tienen que acumularla. Tienen que acumular el agua. Si no tienen agua corriente día a día, tienen que acumular en algún lugar. Y claro, ahí se reproduce el mosquito. Entonces que deje de mentirle ya a la gente hablando de la fumigación, que no es una de las soluciones, pero no es la principal. Claro, no es la clave de lo que está pasando. Diga la verdad, son unos irresponsables, nos recogen la basura, el agua está contaminada, no hay electricidad para que la gente se proteja. Los mosquiteros, sí, los mosquiteros, pero los mosquiteros es por la noche, un rato y aumenta el calor. No es lo que va a acercar a todos ellos allí, encerrarlo debajo de un mosquitero no es la solución. A modo de cierre, doctor, ¿qué le recomienda a aquellas personas que viajan a Cuba y que viven aquí? Al regresar, si tienen algún síntoma, ¿qué deben hacer y qué tiempo podríamos esperar para ver que en Cuba esta llamada epidemia esté controlada? Quisiera que me dijera, por favor. Las recomendaciones, el que regrese de Cuba debe ponerse en cuarentena. Si no lo van a hacer en el aeropuerto las autoridades sanitarias, porque no les conviene políticamente o por lo que sea, debe haber una responsabilidad personal. ¿Cuál es la responsabilidad personal? Usted viaja a Cuba
y cuando regrese debe ponerse en cuarentena, por lo menos de 3 a 7 días y esperar. ¿No tiene síntomas? Perfecto. Comienza con síntomas, fiebre alta, dolor de cabeza, dolores articulares, rash en la piel, inmediatamente ir a ver a un médico. Hay que hacer el laboratorio y ver qué tiene. Tiene dengue, tiene chikungunya, tiene oropuche. ¿Cuál es el diagnóstico? Y de ahí tratarlo, dependiendo de lo que sea. Esa es la principal recomendación, porque lo otro es protegerse en Cuba. ¿Pero protegerse cómo? ¿En qué? Es ¿En qué? difícil. Lo otro ¿Y en qué tiempo? es difícil. Y lo otro sería, ¿en qué tiempo veríamos que esa epidemia dentro de Cuba se vea controlada? El curso natural, si no hay ninguna intervención internacional, Yeleni, ahora hay que esperar que la época esta pase y que llegue diciembre, enero, febrero, la temperatura va a bajar y entonces ya la actividad de los mosquitos disminuye y él solo se va a ir diluyendo, como ha sucedido en el pasado con las grandes epidemias de dengue en Santiago de Cuba, que solo denunció la Claro. prensa independiente y los médicos independientes. De lo contrario, van a seguir muriendo las personas porque el régimen no tiene una respuesta. Fíjense lo que dice el ministro de Salud, está ido completamente de la realidad y todos ellos también. No ven cuál es la causa y cuál es la solución. Totalmente. Es una falta de todo. Y la falta de todo la tiene principalmente el régimen. Doctor Alfredo Melgar, muchísimas gracias por estar aquí en Ni Más Ni Gracias Menos por la con Yeleni invitación. Reina y proveer esta información que solo un científico como usted, con su experiencia y conocedor del tema Cuba, y también enfrente de esa organización, junto a otros médicos, Solidaridad Sin Frontera, pues organiza estas ayudas a otros países necesitados, no solamente Cuba, sino en el resto de Latinoamérica. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil, luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yeleni Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yeleni Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yeleni Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas, usted escoge. Yo le voy a dar todas, porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.